Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por el día, por tu mensaje de amor que nos das en cada flor, por esta luz de alegría. Te doy las gracias, Señor. Gracias, Señor, por la espina que encontraré en el sendero, donde marcho pregonero de tu esperanza divina. Gracias por ser compañero. Gracias, Señor, porque dejas que abrace tu amor mi ser, porque haces aparecer tus flores a mis abejas, tan sedientas de beber. Gracias por este camino donde caigo y me levanto, donde te entrego mi canto mientras marcho peregrino, Señor, a tu monte santo. Gracias, Señor, por la luz que ilumina mi existir, por este dulce dormir que me devuelve a tu cruz. Gracias, Señor, por vivir. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 11. Hermanos, ¿para qué seguir? No me da tiempo de referir la historia de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos, por medio de la fe, subyugaron reinos, practicaron la justicia, obtuvieron promesas, amordazaron fauces de leones, apagaron hogueras voraces, esquivaron el filo de la espada, se curaron de enfermedades, fueron valientes en la guerra, derrotaron ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus difuntos, pero otros fueron tundidos a golpes y rehusaron el rescate para obtener una resurrección mejor. Otros pasaron por la prueba de la flagelación ignominiosa, de las cadenas y de la cárcel. Los apedrearon, los cerraron, murieron a espada. Rodaron por el mundo vestidos con pieles de oveja y de cabra, faltos de todo, oprimidos, maltratados. El mundo no era digno de ellos, vagabundos por desiertos y montañas, por grutas y cavernas de la tierra. Y todos estos, aún acreditados por su fe, no consiguieron lo prometido. Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, para que no llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El capítulo 11 de la carta a los Hebreos es un capítulo que nos motiva a todos nosotros para vivir nuestra fe, para preguntarnos cómo está nuestra fe y para darnos cuenta que a través de la historia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, encontramos hombres y mujeres que en medio de la vida normal, en medio de lo que está pasando en la vida de ellos, han puesto a prueba su fe, su confianza en Dios. Y dice la carta a los Hebreos en este capítulo que por medio de la fe ellos lograron muchas cosas y enumera 10 puntos que ellos alcanzaron. Entre ellos, curaron enfermedades, apagaron hogueras voraces. 10 puntos, usted los puede revisar ahí en ese capítulo 11 de la carta a los Hebreos. ¿Y quiénes son esas personas que lograron hacer acto de su fe, que fueron capaces de conquistar lo que necesitaban a causa de su fe? Nos dice la carta a los Hebreos: Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, y muchos hombres y mujeres. Aquí se nombran unos, pero pudiera estar el nombre también de nosotros, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, de nuestros padres, que a partir de la fe fueron logrando muchas conquistas, pequeñas y grandes, en su vida personal y en su vida familiar. Revise y se dará cuenta que las etapas de su vida que han estado acompañadas por la fe han sido etapas que han tenido problemas como todas las otras etapas de su vida, pero que han estado iluminadas, refrescadas, fortalecidas por ese don de la fe. Hoy tenemos que pedirle al Señor que nos dé la fe. Hoy tenemos que decirle con humildad: creo, Señor, pero aumenta mi fe.
yo quiero empezar esta jornada de trabajo, yo quiero empezar mi vida hoy, esta semana que tú me concedes, pero con un signo especial en mi vida, en mi forma de pensar y de afrontar la vida. Y ese signo que yo pido, Padre Dios, es la fe, es la confianza en tu amor, es la confianza en lo que tú haces en mi vida. Fueron asesinados y estamos pensando en los mártires de la iglesia y estamos pensando en hombres y mujeres que por la fe fueron valientes, que no rehusaron las dificultades de su región, de su tiempo, de su trabajo, que fueron capaces de mantenerse firmes. Y dice la palabra de Dios, el mundo no era digno de ellos y estaban como vagabundos en el desierto y estaban peregrinando y sufriendo. Aprendamos que el camino de la fe es un camino de luz, es un camino de confianza total en Dios nuestro Padre, pero que esa confianza nos da la valentía para luchar, no nos quita los problemas, nos da la sabiduría y nos da la gracia para afrontar los problemas. Salmo 30. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para tus fieles y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas, los ocultas en tu tabernáculo frente a las lenguas pendencieras. Bendito el Señor que ha hecho por mí prodigio de misericordia en la ciudad amurallada. Yo decía en mi ansiedad, me has arrojado de tu vista, pero tú escuchaste mi voz suplicante cuando yo te gritaba. Amen al Señor fieles suyos, el Señor guarda a sus fieles y a los soberbios les paga con creces. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivía en los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: Déjanos ir a meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo en el lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que le había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchara de su país. Mientras se marchaba, el endemoniado le pidió que lo admitiera en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un hombre atormentado que vivía entre los sepulcros, que tenía una fuerza descomunal, que era incontrolable, que vivía golpeándose y gritando, ve de lejos a Jesús, corre y se postra ante él y le dice: Por Dios te lo pido, no me atormentes. Está buscando que Jesús se aleje de él. Está obrando en él el espíritu que no lo deja ser libre, que no lo deja ser feliz. Pero la vida de este hombre ha cambiado totalmente. Cristo lo ha liberado.
Cristo ha visto su dolor, su pena, su esclavitud, su muerte aún estando vivo y lo ha liberado. Le ha dado más importancia al ser humano que a la riqueza de los cerdos. Este hombre, después de ese acontecimiento en su vida, siente una alegría inmensa y profunda y por eso le pide al Señor que lo deje ir con él y con sus discípulos. Jesús le pide a este hombre: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. Se vuelve un misionero de la misericordia, va a contar lo que Dios puede hacer en un ser humano y empieza por su propia familia. Después todos se admiran porque se dan cuenta que realmente Dios ha obrado en este hombre una liberación y que de esas palabras tormentosas ha pasado a palabras de testimonio y de vida nueva. Que el Señor realice hoy en nosotros, en nuestros familiares, esas obras de liberación y que nosotros podamos ser anunciadores de su misericordia en nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios.